Yo soy Alberto Martín del Campo y en esta ocasión voy a hablar de algo que es muy importante, que nos conviene a todos saberlo. Ya he hablado de estas cuestiones. Voy a hablar de la verdad. La verdad, a través de los siglos en la historia del mundo, todo, mucha gente dice que es poseedora de la verdad, pero la única verdad que es real y conveniente para el ser humano es lo que dice Dios y lo que hace Dios, cómo lo hizo Dios, a qué hora lo hizo Dios. Y esta verdad ha tratado de ser ocultada durante siglos, durante miles de años, ha tratado de ser ocultada, porque esta verdad le conviene al ser humano. Estamos en un plano, todos los seres humanos, estamos en un plano natural, pero no nos creó la naturaleza, nos creó Dios, al ser humano lo creó Dios. Y todo lo creado a la misma naturaleza la creó Dios. Todos los planetas y todo el espacio, todo lo que hay, lo que ves y lo que no ves, lo que conocemos y lo que no conocemos, todo lo creó Dios. Bien, bajo este conocimiento vamos a ver cuál es la verdad, a qué verdad se refiere. Ya dije que ha tratado de ser ocultada esta verdad porque vivimos en este plano natural, pero todo proviene del mundo espiritual. Todo lo que vemos proviene de lo que no vemos. Aquí en la Biblia, esta es la Biblia, está explicado muy brevemente, dice, lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Son palabras muy simples. ¿Qué es lo que se ve? Lo natural. ¿Qué es lo que no se ve? Lo espiritual. Pero ahí está. Y constantemente muchísima gente, millones de gente han sentido este, constancia de lo espiritual. El mundo espiritual es enorme, muchísimo más grande que el mundo natural, muchísimo más grande. Y ahí, en ese mundo espiritual, vive Dios. Hay varias zonas, no las voy a describir ahorita. Dios vive en la zona celestial, en el plano celestial, y hay varias zonas en la cuestión espiritual. Varias zonas, vamos a decir, limítrofes entre una y otra. Hay la zona celeste y no sé qué, de esto no nos vamos a ocupar hoy. Bien, entonces no estamos solos en este mundo natural. Y a esto nos vamos a dedicar en estos minutos. Voy a tratar de explicar brevemente por qué pasó, por qué las religiones, por qué la religión, por qué esta religión, por qué esta otra religión, por qué, y por qué nada de eso tiene que ver en la actualidad con Dios. Nada, nada. Si tú estás esperanzado a que teniendo una religión vas a obtener beneficios de Dios, pues te doy la noticia de que no, así no va a ser. Porque Dios estableció leyes desde un principio y ha habido algunos cambios en esas leyes y te les voy a explicar por qué. En el principio, Dios creó a Adán y a Eva y los hizo perfectos. ¿Por qué? Cuando los hizo, dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, es parecido a Dios. Si Dios lo dice, tú eres parecido a Dios porque eres imagen y semejanza de Dios. Yo también y todos los seres humanos que estamos en el planeta somos imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué consiste esa imagen y semejanza de Dios? Dios tiene así un rostro así como el mío. Te lo voy a explicar. Imagen y semejanza. Cuando dijo estas palabras Dios, y están aquí escritas en este libro que es la Biblia, habló en plural, no en singular. No dijo, hago al hombre a mi imagen y semejanza. No, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues ¿cuántos fueron? Pues es que eran tres y todos sabemos que Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres conforman la Trinidad que es Dios. Los tres son Dios. Es un Dios especial que está hecho en tres partes. Así es, y eso no lo podemos cambiar. Podrá haber quien lo discuta, pero eso no tiene nada que ver que pueda cambiar algo. Ok, entonces entendiendo esto, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de los tres. La primera parte es este cuerpo con brazos, piernas, un tronco, una cabeza. Somos imagen de Jesucristo, semejanza de Jesucristo, porque Jesucristo ya había sido creado antes que el hombre. Entonces, ahí fue donde Dios hizo este diseño de este cuerpo. Aunque algunos científicos anden diciendo que provenimos del simio, están totalmente equivocados. Y nada tenemos que ver con ningún otro animal en el planeta, ni en otros planetas. Tenemos características diferentes, algunas parecidas, biológicamente algunas parecidas, pero hay una cosa que es muy, muy, muy interesante, el cerebro humano. Ese está hecho a semejanza de Dios Padre. El cerebro humano es el que decide, es el que tiene libre albedrío, o sea que puede decidir si hago esto o hago esto. Ningún animal, ningún ser vivo en la Tierra o en cualquier planeta, vamos a hablar de la Tierra, puede decidir qué hacer más que lo más elemental. Si comer aquí o comer allá, o esta presa o aquel fruto, o bebo de esta agua, es muy poco lo que puede decidir, pero el ser humano abarca muchísimo lo que puede decidir y eso se llama libre albedrío y es un atributo que tiene el Dios Padre. Entonces ya nos damos cuenta que el cerebro humano es por la semejanza al Dios Padre, que tiene unos atributos el cerebro humano increíbles, que los científicos todavía no se alcanzan a poner de acuerdo qué tanto puede hacer el cerebro humano. Pero todos más o menos nos damos cuenta que el cerebro humano es algo muy especial. Por ejemplo, el cerebro humano es el cerebro más grande de la creación en la Tierra. Podrás ver un elefante o un león con una cabeza enorme, pero su cerebro es pequeñitito. O un elefante con una cabeza enorme, pero su cerebro es pequeñito. Hay animales que son mucho más grandes que el hombre, una ballena, pero su cerebro no es enorme. Su corazón sí puede ser enorme, su estómago puede ser enorme, pero su cerebro es mucho más pequeño que el del ser humano. Entonces ahí nos damos cuenta que nuestro cerebro tiene más capacidad que cualquier ser en el planeta.
Y eso porque tiene muchísimas funciones el cerebro, múltiples funciones el cerebro para muchas cosas, que muchos no lo quieren usar, pero ese es su problema, pero ahí está. No existe un ser humano más inteligente de otro. No existe. Andan ahí argumentando una teoría científica del coeficiente intelectual que depende de la raza, pueden ser más inteligentes y que hasta lo ponen con números, pero no existe eso. Lo que existe son las oportunidades de aprender algo o las no oportunidades de aprender algo. Entonces, por eso hay personas que se ve que no saben gran cosa y se ve que hay personas que se ve que saben muchas cosas o es únicamente cuestión de oportunidades. Y esas oportunidades están bajo la, la influencia del ser humano, que hace distinción de razas y de colores y de personas, de fisonomías, pero bueno, ese es otro problema. Y luego, la otra parte es que el Espíritu Santo, todos los seres humanos tenemos un espíritu adentro. Nadie lo ha visto, pero sabemos, y en muchas culturas se sabe que hay un espíritu adentro. Algunos no lo reconocen, otros sí, pero yo pienso que la mayoría sí reconoce que tiene un espíritu. En novelas, en libros, en todos tienen una conciencia de que adentro hay un espíritu. Entonces, ahí está completada toda la secuencia de quiénes somos. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios Padre aquí en el cerebro. Dios Hijo, Jesucristo, nuestro cuerpo, la fisonomía de nuestro cuerpo, y Dios Espíritu Santo en nuestro espíritu. Bueno, entonces ya estábamos que el ser humano era perfecto, no tenía falla, porque todo lo que hace Dios es perfecto, está bien hecho. Bueno, entonces, ¿en dónde falló la cosa? Yo pienso que falló en que le dio demasiada libertad a ese ser humano que se llamó Adán, y esa libertad la aprovechó otro cuate que se llama Satanás, que allá andaba. Entonces, aquí está escrito que se convirtió, dice que en forma de serpiente, pues no estoy seguro, pero no sé. Pero ahí dice que ahí estaba y habló primero con Eva, que era igual que Adán, nada más que era mujer, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo y le hizo su ayuda idónea. La mujer es ayuda idónea del hombre, así lo dijo Dios, así lo estableció Dios. Adán estaba a cargo y su ayuda idónea, pues resulta que la ayuda idónea, la mujer, cometió el primer error, ese gran error de escuchar a la serpiente, escuchar la oferta que tenía la serpiente, que le ofreció algunas cosas a cambio, ahí dice que el fruto prohibido, pero no, yo lo calculo que es de otra manera. Lo que quería esa serpiente, que era Satanás, que es Satanás, es que hicieran un pacto con ella, con la serpiente, con Satanás. La mujer hizo el pacto y le entregó todos sus atributos. Aceptó lo que le iba a dar y que en realidad fue mentira, porque le dijo, vas a saber la verdad sobre la vida y la muerte y vas a tener sabiduría y cosas. Y ella consideraba que no tenía sabiduría, que necesitaba sabiduría. Entonces, por eso aceptó y aprovechando esto, la ley de Dios incluyó inmediatamente, contaminó inmediatamente a Adán, porque la ley dice, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. En los matrimonios hasta el día de hoy sucede eso. Lo que haga el hombre
espiritualmente le afecta a la mujer. Y lo que haga la mujer espiritualmente le afecta al hombre, al marido, a la esposa y al marido les afecta. Por eso el adulterio, la infidelidad es muy peligroso, porque si un hombre se junta con una mujer que no es su esposa, se contamina espiritualmente de la otra mujer con la que se juntó y esa contaminación se la lleva a su esposa. Y la mujer lo mismo, pero mucha gente no conoce esas leyes y lo hacen constantemente y pensando que es muy divertido, pero no saben que se están metiendo en un lío grande. Entonces, esa es la razón por la cual creo que es una novela que dice por qué le suceden cosas malas a las personas buenas. Pues es que no, se podría considerar buenos, pero en realidad cometieron un error y transgredieron la ley de Dios. El que transgredas la ley, cualquier ley, y no conozcas que estás transgrediendo la ley, no te libra de sus efectos. Así es la ley de Dios. No te libra de sus efectos. Estableció esas leyes, Dios, para poder controlar al ser humano lo más posible y protegerlo. No controlarlo, protegerlo, porque con el libre albedrío él se desligó del control del ser humano, pero sí protegerlo de las acechanzas de Satanás, que siempre ha estado en contra de Dios, desde un principio estuvo en contra de Dios, y si está en contra de Dios, está en contra del ser humano, porque el ser humano es lo que Satanás quería hacer cuando vivía en el cielo, que era un ángel, y se llamaba Luzbel, que quiere decir luz bella, y era el ser más perfecto de la creación. Pero dijo Luzbel, seré semejante al Altísimo. Y ese fue su error, porque nadie puede ser semejante al Altísimo, dijo Dios, y entonces lo echó del reino celestial y lo aventó a la tierra, todavía no estaba el hombre, y después plantó al hombre, ahí sí yo no me voy a meter por qué lo hizo. Y desde ahí, está en la tierra, Satanás, y es nuestro enemigo si nosotros, es que hay quien puede decir, yo por qué tengo problemas con Satanás y yo ni lo conozco, ni nunca me he metido con él, pero él sí te conoce y él sí se mete contigo, entonces no te libras de sus ataques. Y dice que aquí en la Biblia lo desenmascara, dice que es el padre de toda mentira, Satanás es el padre de toda mentira, y viene a robar, matar y destruir. ¿A quién? Al ser humano, a robarlo, a matarlo y a destruir todo lo que haga el ser humano. Y lo estamos viendo en el planeta. Bueno, entonces Satanás perjudicó la creación más importante de Dios. Entonces, tuvieron que pasar varios miles de años para que pudiera lograr el plan perfecto para revertir, revocar esa maldición, porque ya no pertenecían a Dios, ya pertenecían a Satanás por el pacto que hizo Eva, y después se involucró a Adán, y llegó Dios y les preguntó a Adán, porque no le preguntó a Eva, le preguntó a Adán, ¿qué hiciste, Adán? Y Adán todavía le dice, la mujer que tú me diste. O sea, le echó la culpa a la mujer y pues sí, tenía razón en parte, pero, pero es que él estaba a cargo de ese proyecto, por eso le preguntó a él. Y le dice, la mujer que tú me diste también le echó la culpa a Dios, ¿por qué me diste esta mujer? Mira nomás en el lío que nos ha metido a los dos. Y los echó del paraíso. Bueno, y tuvieron que transcurrir miles de años hasta que se logró la solución. Y mientras creó Dios la religión, y es la religión judía, que son una serie de restricciones, no solo son los 10 mandamientos, esos fueron posteriores durante el Éxodo, que se los dio a Moisés en unas tablas las tablas de la ley, unas tablas de piedra,
le anotó: no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, y X. Son 10 mandamientos, todos los conocemos, pero aparte de eso, hay otras leyes que son como más de 2000 que están en el libro de Deuteronomio, que quiere decir segunda ley. Y son una serie enorme de restricciones y que únicamente fue para mantener viva a la humanidad, porque si no hubieran perecido en el trayecto, en el trayecto histórico hasta nuestros días. Ya no existiría la humanidad si no hubiera sido por esa ley. Pero cuando llegó Jesucristo miles de años después de Adán, Jesucristo revocó esa ley, porque el pago del pecado, el ser humano entró en pecado inmediatamente, o sea, todo era pecado, todos los movimientos, el hombre y todo lo que le gustaba al hombre, todo lo que hacía el hombre era pecado. Entonces, Jesucristo fue enviado directo, una parte de Dios, que es Jesucristo, fue enviado a la tierra y nació como un ser humano con la Virgen María, ¿ok? Y un hecho un poco sobrenatural, porque pues, nació sin papá, sin mediación de otro, de la semilla humana, pero vino a hacer una cuestión muy importante, a cumplir toda la ley. Los 33 años que duró vivo en este planeta Jesucristo fue para cumplir toda la ley, todo el Deuteronomio, los 10 mandamientos, no faltó en un solo punto. Aunque fue tentado en todo, aquí dice en la palabra, dice que fue tentado en todo, un ser humano y que tenía todas las características tuyas y mías, y aparte también tenía la contaminación de Adán y de Eva, que contaminaron a toda la humanidad. Y eso causó muchísimos, creo que no hay suficiente o han desaparecido muchos datos escritos acerca de lo que sucedió en esos tiempos. Pero bueno, pero vamos a imaginarnos un poco que fue una época muy trágica, con muchas tragedias en la humanidad. Pero entonces, lo que ofreció Jesucristo y a lo que venía era a realizar el Evangelio. Evangelio es una palabra griega que quiere decir buenas noticias. Entonces él tuvo que pagar cumpliendo toda la ley y después morir como si hubiera faltado a toda la ley. Y fue una trampa que Dios le puso a Satanás para poderle ganar terreno. Aparte, y nadie pudo llegar al reino de Dios antes de Cristo, por bien que se hubiera portado. Hay muchos personajes bíblicos muy importantes, pero ninguno de ellos pudo llegar a la presencia de Dios hasta después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es la verdad. Y aparte, en el siguiente video te voy a explicar todos los beneficios que tienes tú a través, o que puedes tener tú a través de la muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo. Él fue la solución del problema de miles de años atrás, la solución para la humanidad, pagando lo que no debía, aparentemente injustamente, pero fue una forma, solamente de esa forma se pudo revocar la ley. Entonces, antes de Cristo, desde el Éxodo, con Moisés, el pueblo judío, se estableció la religión, una religión judía. La palabra religión quiere decir estar cerca de, religar, cerca de, o sea, pegado a.
y la palabra evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias es que ya no estamos cerca de Dios, sino estamos, nos integra a Dios, somos una parte de Dios como al principio. Bueno, voy a dejar hasta aquí la explicación del hecho histórico. Muchísimas gracias.